Es un tema de verdad fascinante que también nos llevaría un buen tiempo a analizar, pero yo siempre he dicho, el personal es el reflejo del líder. Yo siempre les digo de manera muy sencilla, muy coloquial, si tú quieres, si no sabe, pues le enseñamos. Si no puede, pues le ayudamos. Pero si no quiere, ¿cómo le hacemos? Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en tu canal de Expert Tips Inmobiliarios. Y el día de hoy te vamos a pasar un tip muy importante, que es la parte de el cuidar tu reclutamiento. Entonces, pues para ello tenemos a una gran experta y tenemos como invitada a Verónica García con su empresa Estrategias y Coaching en Talento Humano. Entonces, pues bueno, es un gusto estar contigo, Verónica, sobre todo, pues bueno, toda la trayectoria que tienes y experiencia. Me gustaría que me hablaras un poquito de cómo empezaste en esta área del talento humano y la experiencia y trayectoria que tienes para que la demás gente la conozca. Muchísimas gracias. De antemano, muchas gracias por la invitación. Sí, mira, pues yo estoy ejerciendo, toda mi trayectoria profesional ha sido enfocada al talento humano. Estoy ejerciendo desde 1991, así que saca la cuenta. Sí. Y pues bueno, he estado trabajando para empresas de diferentes giros, desde el giro automotriz, que ya ves que ahorita tiene demasiado auge aquí en San Luis, para giros de hospitalidad, para giros médicos, para giros de servicio, alimentos. Entonces, digo, en más de 30 años es una trayectoria ya importante, un poco sí, amplia. Y bueno, hablando un poquito de eso, porque luego cuando uno emprende, y te digo porque luego yo, pues también cuando inicié el negocio o el emprendimiento, luego a veces uno se va con la idea de que, pues quiero contratar a una persona, no, que la hermana de Juanita o que la hija de Pedrita, ¿no? Y no cuidas esos ángulos importantes y creo que luego a veces así les pasa a muchos emprendedores o personas que abren sus negocios. ¿Cuáles son esos protocolos que tú haces para que una persona sea contratada, ya sea en un área administrativa, en un área de ventas, en un área incluso como la de los bancos, ¿no? Que cuidan mucho el reclutamiento en esas áreas que tienen que ser pues confidenciales y también de ética profesional y de valores. Háblanos un poquito de eso, Verónica. Ok, bueno, mira, nosotros como tal tenemos un proceso establecido. Sin embargo, te voy a hablar de algo bien importante que inicia antes de cuando solicitan nuestros servicios, que es la descripción del puesto. Cada que una empresa ya establecida, un emprendedor requiere una persona para su equipo, es importante que tenga bien claro, bien definido cuáles son las características personales, inclusive, de aquella persona, cuál es el perfil profesional que requiere y sobre todo que tenga bien definido las funciones y responsabilidades en función, valga la redundancia, de las acciones de valor. Si tú me preguntas, oye Verónica, ¿y qué son las acciones de valor? Las acciones de valor es aquello que la persona aporta a tu organización, lo que tiene que lograr, lo que tiene que asegurar, lo que tiene que, pues, ¿qué hacer? Entonces, eso es la base para nosotros. Cuando las empresas nos dan ese documento, para nosotros es mucho más sencillo el proceso. ¿Cómo llevamos a cabo el proceso? Bueno, nosotros reclutamos a través de diferentes fuentes, diferentes medios, dependiendo de la vacante. Hacemos entrevistas profundas de selección.
filtramos, hacemos entrevistas profundas de selección, hacemos una preselección, normalmente es una terna de candidatos que mandamos a las empresas. Esos candidatos ellos ya tienen la certeza que cubren el perfil. De hecho, nosotros aplicamos ciertos psicometrías de inicio y mandamos un reporte previo a la entrevista. Claro. Entonces, si yo te mando una persona a entrevista, tú ya pudiste haber leído el reporte con una semblanza general y pues ya tienes más o menos... Como un perfil, ¿no? Sí. Que yo me imagino que eso te refieres como la parte del talento humano, porque pues como seres humanos todos tenemos habilidades y características diferentes. A lo mejor un programador es una persona con un perfil más introspectivo, a lo mejor no habla mucho, es más analítico, y a lo mejor si tú pones, viéndonos al tema o como un tipo inmobiliario, a lo mejor para una persona que tenga ese perfil, pues va a ser muy difícil que venda una casa, una propiedad, claro, ¿verdad? Claro. O que luego también en la parte, por ejemplo, nosotros en la parte administrativa, pues la persona que lleva una persona lleva procesos administrativos tiene que ser una persona muy ordenada, una persona que dé seguimientos, y ahí es donde yo decía que luego decimos, no, que la hija de fulanita o la hermana, sí, pero no, a lo mejor no tiene ese perfil o esas habilidades cualitativas que requiere el puesto, y creo que esa es una de las importancias del reclutamiento, ¿no? O sea, que a veces pierdes más dinero por contratar una persona que no tenía esas cualidades o incluso valores, que si te acercas a lo mejor con un experto como lo es Verónica, que ella te va a decir pues si esa persona es idónea para desarrollarse dentro de esa área. ¿Qué nos puedes decir, Verónica? ¿Cuáles son las consecuencias de un mal reclutamiento en una organización? Fíjate, pues diste en el clavo. Creo que actualmente, inclusive muchos de los empresarios, ni siquiera tienen muy claro todo lo que implica una mala selección, un mal reclutamiento, una mala selección, claro, porque ahí evidentemente es costo monetario, ¿sí? ¿Cuántos días dejas de cubrir esa posición y cuántos días ya no generó? Pero eso es así como que la puntita del iceberg nada más, porque implica también cuántos proyectos, cuántos procesos se alteran, se detienen, el malestar inclusive del equipo cuando alguien entra, cuando alguien sale, el periodo en el que se tarda la persona para integrarse al equipo, para conocer esa mencionada o tan famosa curva de aprendizaje, todo lo que de verdad conlleva una mala selección. Yo te aseguro que pocas empresas lo cuidan y lo tienen cuantificado. Sí. Por eso a veces, bueno, cuando nosotros ofrecemos el servicio, cuando nos piden el servicio, a veces le piensan un poquito en la parte de la inversión, porque a veces ni idea tienen de... Sí, pero luego te sale más caro volver a capacitar a otra persona, o que a lo mejor no tenía los valores idóneos y resulta que ya te perjudicó en tu organización, o que a lo mejor no tenía las habilidades de inteligencia emocional y resulta que ya generó conflicto con los demás colaboradores. Entonces, todo es muy importante, con un cliente, ¿no? La verdad. Claro. Muy interesante tu labor. Me gustaría conocer un poquito cuáles son los exámenes que tú haces porque una vez contigo justamente me dijiste, bueno, es que es el examen psicométrico, incluso creo que hay otro también de valores. ¿Cuáles son los exámenes que existen? Porque te lo comento por lo siguiente. A lo mejor uno puede ir a un restaurante, ¿no? Y los meseros son muy amables, te atienden bien, tienen sus tiempos, ¿no? Y luego vas a otro restaurante y a lo mejor el mesero te habló mal o fue grosero. Entonces, parecen cosas que no son importantes, pero también imagínate que alguien que te está representando en tu organización
se pelee con un cliente. O sea, la persona no se da cuenta que no es un conflicto personal, sino que una mala conducta de ese colaborador pues te afecta como marca o organización, ¿no? Igual, por ejemplo, imagínate algún cajero de un banco, ¿no? Que se esté conflictuando con alguien, pues está representando, no es el cajero, o sea, al final está representando a la organización en general. Entonces, ¿cuáles son los exámenes que tú haces para tener, que el dueño del negocio tenga como este conocimiento del perfil de la persona? Ok, mira, bueno, sí tenemos ya bien definidos algunos exámenes. Depende mucho también de la posición. No es lo mismo contratar, por ejemplo, un auxiliar administrativo a contratar una persona, un mando medio para X departamento. O entonces, un operativo, ¿no? O un operativo, claro. o un nivel gerencial, etcétera. Nosotros el que aplicamos de entrada, es más, todos los reportes que nosotros mandamos a nuestros clientes previos a la entrevista van con un examen de personalidad, un pequeño test de personalidad. Eso es de entrada, elemental. Sí, el básico. Ahí nos damos cuenta si precisamente esta persona cubre las características del puesto. Por eso, repito y reitero que es bien importante tener ya el perfil, la descripción del puesto, porque pues ahí nos basamos en eso, ¿verdad? Una vez que ya se preseleccionó y que ya se le aplicó esto, dependiendo, hay diferentes tipos de exámenes. Psicométricos, nosotros por lo menos aplicamos 3 exámenes psicométricos enfocados a la posición. Ahora, sí escuchamos mucho de la parte de psicométricos, pero ¿qué es? Digo, yo no soy psicóloga, pero como para que nos quede más claro, ¿para qué nos ayuda, o a ti, para qué te ayuda el psicométrico? ¿Para la personalidad o qué es lo que tú identificas con eso? Hay diferentes exámenes psicométricos y están enfocados de acuerdo también a la posición. Por ejemplo, hay exámenes psicométricos que te ayudan a medir el liderazgo, por ejemplo, muy importante, inclusive algunas competencias con la comunicación, con las ventas, etcétera. Entonces, a pesar de que son herramientas psicológicas, bueno, pues te ayudan a centrarte en lo que requieres, ¿verdad? Para tomar una mejor decisión. Entonces, nosotros aplicamos cierta psicometría, tenemos una gama importante de herramientas psicométricas. Nosotros aplicamos también un diagnóstico de competencias. Por ejemplo, si tú me dices, oye, requiero un supervisor administrativo, un jefe administrativo, tú me das tu perfil, tu descripción del puesto, yo te elaboro un perfil de competencias y aplican, ellos aplican ese examen. Y yo te entrego un reporte por escrito en donde te digo, Jocelyn, el candidato, mira, te cubre, no sé, por ejemplo, el 90% del perfil que tú requieres, de las competencias que tú requieres. Sus fortalezas son esta y esta, por lo menos 3. Claro. Para que ahí lo dejes, ¿sí? Porque solito pues se va a desarrollar. Pero cuidado, porque sus áreas de oportunidad es esta y esta. Y también para saber el crecimiento de esa persona, dónde lo vas a proyectar y al final va creciendo la organización. Para que por lo menos en los primeros 3 meses estés bien apegado, para que tú también hagas por ahí un plan de trabajo, un plan de acción para ver cómo ayudar en esas áreas de oportunidad a que se atiendan, a que no pasen desapercibidas. Muy bien. Pues mira, una vez yo escuché a alguien, a lo mejor muchos van a no estar de acuerdo con el comentario, otros sí, pero una vez escuché a alguien que decía, es que es muy difícil encontrar un buen trabajo. Y yo del otro lado de la situación digo, híjole, es bien difícil encontrar un buen empleado. O sea, entonces estamos como que ni una ni otra, ¿verdad? O sea, al final creo que el otro lado es difícil encontrar un buen empleo,
pero también de este lado es muy difícil encontrar un buen empleado que tenga iniciativa, proactividad, valores, que lo puedas desarrollar, que sea responsable, que porque antes de yo saber la parte del reclutamiento tuve malas experiencias donde contratas a una persona y a la semana sabes que ya me enfermé, ya no voy a ir, y luego a la otra semana otra vez falta, y al final eso rompe tus procesos y te hace quedar mal con tus clientes, ¿no? En la parte de que pues uno a veces no tenía esta información y te recomendaron a la hija de Juanita, pero resulta que ella no tenía esas habilidades en esa área de administrativa, y tú, bueno, es que ya le enseñé 2 veces, ya le enseñé 5, yo creo que en un mes ya lo va a aprender, y pues al final no es su área de oportunidad, a lo mejor es buenísima en otra área, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante saber los perfiles de cada persona, ¿verdad? Y bueno, aquí, por ejemplo, para las personas que nos ven en la parte de expertise inmobiliarios, danos un tip de cuál sería un perfil idóneo o qué características debe de tener una persona que se dedique a lo mejor a ventas de bienes raíces. Bueno, mira, ahí yo les sugeriría, si tienes una empresa de bienes raíces o vas a emprender, pues primero que trabajes, repito, en las descripciones de puesto, sobre todo en esas acciones de valor que quieres que la gente aporte. Uh-huh. Ajá. Entonces, dependiendo de eso, yo te puedo decir así de manera muy genérica que pues evidentemente tendría que tener pues enfoque a resultados, a las ventas. Ajá. Una muy buena, una excelente atención a sus clientes, claro, ¿verdad? Con enfoque a procesos, porque independientemente de que tu objetivo es vender, bueno, pues también hay procesos administrativos, sí, desde que protocolos, ¿no? Sí, políticas. Protocolos, políticas, hasta me imagino que hasta para mostrar una propiedad y todo, uh-huh, eso, ¿verdad? Atención al cliente, ya lo mencioné, y pues bueno, en determinado momento la parte también de valores, claro, ¿sí? Ya lo mencionaste tú, uh-huh, la parte también de valores. Lo que les recomiendo es que cuando definan esas acciones de valor, uh-huh, esos puntos medulares que la, uh-huh, persona te va a cubrir, a la par definas también cómo lo vas a evaluar. Claro. ¡Ay, no! El inquilino dejó de pagarme la renta y no se sale del departamento. ¿Qué hago? Rente Firme por su tranquilidad. Conozca Rente Firme, el primer seguro de arrendamiento inmobiliario, y adiós preocupaciones. Visite rentefirme.com. Por su tranquilidad. Rente Firme. Firme por su tranquilidad. Y es que fíjate que es bien interesante lo que tú haces. Yo la invito a las personas que sí se acerquen contigo, porque a veces tú conoces a la persona, la ves físicamente, pero no ves la radiografía, que son los valores de esa persona. Entonces ahí es donde sí es muy buena para esto, pero te metió en un problema, robó información, no respetó los protocolos y te causó un gran problema. Entonces creo que es muy importante esa parte intrínseca que solo tú ves, y que el dueño de negocio no. ¿Por qué? Porque imagínate que tú contratas una persona que se ve muy bien presentable, que es muy inteligente, y resulta que no tiene los valores idóneos, y lo metes a un banco en donde tiene información donde una persona recibe 20 millones de pesos, los movimientos que hace, o sea, el riesgo que estás poniendo, un mal reclutamiento, al ponerlos en ese tema, en ese tipo de reclutamientos, ¿no? Y luego, por ejemplo, en los bienes raíces, digo, en todos los negocios yo creo que hay buenas prácticas y malas prácticas, ¿no? Los doctores, arquitectos, inmobiliarias, pero por ejemplo en las malas prácticas, lamentablemente los bienes raíces, es que luego a la parte de las comisiones, de las ventas, ya sea que a veces hacen alianzas los asesores inmobiliarios y no respetan la alianza del otro asesor, y por querer cobrar la comisión completa, pues lamentablemente ya no respetan los acuerdos, ¿no? O que, por ejemplo, se va directamente con el propietario, y hay malas prácticas, ¿no? Entonces, incluso, bueno, nosotros en los asesores que están en la inmobiliaria les decimos, cuida, o sea,
no, si haces alianza con otro asesor, respétalo, porque si no, pues se te va a cerrar la puerta, ¿verdad? Pero hay otros que no, a mí me vale, yo me voy directo con el propietario y cobro todo junto. Entonces, creo que es muy importante, sí es muy buena en ventas, pero además respeta los acuerdos o tiene esa parte de los valores, ¿no? Entonces, ahora imagínate, pones una cajera que a lo mejor no tenga esta parte, entonces, ¿qué es lo que nos puedes tú comentar con base a esto, Vero? Que por eso te comentaba hace un momento que también inclusive los exámenes dependen mucho de la posición. En esta parte de valores yo te puedo contar muchas historias, muchas anécdotas desde personas que llegan y que tú ves que a lo mejor técnicamente no cubren bien lo que requiere la empresa, ¿no? El perfil, pero ves precisamente esa parte que no se percibe a simple vista. Claro. Cuando nos dedicamos a esto, pues vas desarrollando ahí cierto feeling que te permite conocer un poquito más a fondo a las personas, ¿no? Y gente que muy sobresaliente se enfoca en aprender en el menor tiempo posible, en desarrollarse, y que hace añísimos que los contraté y hoy me doy cuenta que tienen su propia empresa, que ya los promovieron a no sé qué, ya los promovieron a no sé qué más. Entonces, es gente que pues se puede desarrollar. La parte técnica, únicamente basarse en la parte técnica, no te garantiza nada. Claro. No te garantiza nada. Es más, hay empresas inclusive quienes le dan más valor a esa parte intrínseca del ser humano. Sí, que lo intelectual, ¿no? Que la parte intelectual. O la parte es muy buena. Yo siempre les digo de manera muy sencilla, muy coloquial, si tú quieres, si no sabe, pues le enseñamos. Si no puede, pues le ayudamos. Pero si no quiere, claro, ¿cómo le hacemos? Sí, fíjate que ahorita lo que mencionas es muy importante. De hecho, tengo yo un primo que trabajó en un banco. Yo tenía ese mito, ¿no? De cómo son los reclutamientos y creo que son no sé cuántos filtros, o sea, desde primero cómo llegas vestido, si llegas puntual, segundo, cómo está ordenado tu cuarto, porque claro, imagínate cuántos papeles no tienen y pues tiene que ser una persona ordenada y luego, o sea, creo que pasan muchos filtros para que pueda ser reclutado. Entonces, qué interesante todo lo que haces. Sobre todo en esas instituciones financieras, ¿no? Y pues así cada empresa va definiendo cuáles son sus protocolos. Nosotros nos adaptamos mucho a los protocolos de la empresa. De hecho, cuando nosotros nos pide una empresa que le ayudemos a reclutar, sobre todo cuando lo hacemos de manera constante, tenemos años a veces ya ayudándoles a algunas empresas. Entonces, nos damos a la tarea inclusive de conocer más de la filosofía, de la cultura organizacional de la empresa, para poder reclutar y seleccionar a la gente que más se identifique precisamente con esa filosofía organizacional, que es sumamente importante tomarla en consideración. Claro. Fíjate que creo que las empresas transnacionales y muy grandes tienen muy claro esto. Yo creo que para ti va a ser un reto muy difícil para las pequeñas empresas o medianas. ¿Por qué? Porque como son empresas familiares, pues está la tía, la esposa, la prima, y no están viendo la parte del crecimiento organizacional, porque luego a veces de que, no, pues es que como es familia, ¿no? Pero a veces creo que eso no es bueno para las organizaciones, porque a lo mejor la prima no tiene esas habilidades cualitativas para el área administrativa, para el área de atención al cliente. Entonces, creo que las empresas, que están en esta situación familiares, creo que sí es importante sepan que pues es muy importante el reclutamiento, ¿no? O sea, a veces incluso las empresas transnacionales, otros tienen políticas donde tienen prohibido que trabajen familiares en la misma organización o esposos, y por algo son empresas que han logrado cruzar otros países o que tienen muchas sucursales. Entonces,
Incluso, bueno, esa parte, ¿te ha tocado también sí lidiar con esta situación o estos procesos? Claro que sí, la verdad es el pan nuestro de cada día. Fíjate que, por ejemplo, en empresas ya 100% institucionalizadas y todo, pues tú lo acabas de mencionar, tienen ya todos sus lineamientos bien definidos y todo. Mi target, gran parte de mi target son pymes. Me encanta apoyar a las pymes, ¿eh? Me encanta apoyar a las pymes porque yo siento que tengo mucho que dar, que ofrecer. Aparte, no solamente me dedico al reclutamiento, o sea, todo lo que tiene que ver con la gestión de capital humano y me encanta ayudar a las pymes. Pero también lo cierto es que nos encontramos con empresarios que a veces quieren que sus colaboradores vayan así, atrás de ellos, al ritmo, así. Y cuando tú les preguntas, oye, ¿a dónde vas? Pues ni siquiera no tiene claro, saben. ¿no? O sea, es que no tienen bien definidos esos lineamientos. Su visión, misión y valores. Toda su filosofía organizacional que finalmente se convierte en su política básica. Claro. Entonces, pues menos van a tener bien identificado todo lo demás. Otra área de oportunidad importante, sobre todo ahorita que ha habido modificación a la legislación laboral y los salarios y todo eso, pues es que evidentemente están en desventaja. Entonces yo les digo, está complicadísimo a veces para ellos el que sin un apoyo a veces profesional puedan encontrar talento, porque no contratan lo que quieren, sino más bien lo que pueden. Claro. Porque no tienen evidentemente el recurso suficiente para competir con empresas, por ejemplo, de zona industrial, aunado a que no tienen políticas establecidas, no tienen lineamientos establecidos, aunado a que a veces ni siquiera saben lo que necesitan. O sea, saben que necesitan más manos, más personal, pero ¿qué le vas a delegar? ¿Qué le vas a poner a hacer? Porque ni siquiera tienen definidos funciones y responsabilidades, mucho menos procesos. Creo que esa es otra de las partes varias fuertes que tú tienes, que a lo mejor otras personas no, que tú estableces esas o defines, porque a veces el dueño del negocio sabe que requiere un personal, pero no tiene bien claro justamente eso, o sea, qué funciones va a hacer y deslindar responsabilidades entre colaborador y colaborador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo antes de que no tenía procesos me pasaba, o que no tenía ligadas las responsabilidades, por ejemplo, decía, hay que hacer, no sé, o hay que gestionar tal trámite y demás, ¿no? No, es que eso no me toca a mí, le toca a él. No, es que eso le tocaba a él, y entonces se avientan la pelotita y nadie lo hizo. Y luego ya te causó un problema dentro de la organización, ¿no? O la parte de que, bueno, vamos a hacer tal y no dejas como la parte de a quién le toca esa responsabilidad o quién va a hacerse cargo de. Entonces, como que sí tiene que tener muy claro esas vertientes. Y bueno, en tu experiencia, Vero, ¿cuál ha sido una de tus mejores anécdotas dentro de este sector del reclutamiento que o haya sido un reto para ti o una experiencia como muy, muy importante? Mira, hace unas semanas me habló una chica que fue mi colaboradora en una de las empresas, de las tantas empresas que estuve. Ella fue mi nominista. Okay. Y me dice, oye, ayúdame a hacer un plan de trabajo porque acabo de ser promovida a gerente. Okay. Gerente de recursos humanos, en una empresa muy importante de aquí de zona industrial, en una empresa automotriz. Y como ese caso te mencionaba, hay muchos más. Recuerdo un chico que llegó, yo estaba reclutando para una empresa de hospitalidad, llegó un chico pidiendo la posición de bellboy y no sabía hablar inglés. Pero ese feeling, te repito, que a veces tenemos, que yo dije, este chavo no sabe, pero trae toda la actitud, es esa gente que se quiere comer el mundo a puños, ¿no? Entonces se le dio la oportunidad. Como prestación había en esa empresa pues un maestro particular para clases de inglés. El jovencito se puso a estudiar inglés, en muy poco tiempo lo dominó, llegó a recepción, a jefe de recepción, a gerente,
Y bueno, finalmente viajó porque interactuaba muy bien ya después con personas extranjeras, viajó por muchos países y hoy es un empresario que tiene una agencia de concierge, que es un servicio especializado para viajeros de mucho poder adquisitivo. Entonces, experiencias como esas hay mucho, pero también hay otras que no son a veces tan agradables. Mira, por ejemplo, ahorita, recientemente acabamos de cubrir la posición de una persona operativa comercial en una empresa y como lo mencionábamos, la parte técnica súper bien, su aspecto, su perfil, en términos generales, todo magnífico. Okay. Pero pues la empresa no le quiso invertir porque pues no creas, para hacer exámenes así muy específicos, pues es inversión tras inversión tras inversión, ¿verdad? Y pues nos salió que esta niña, muy jovencita también, con muchas ganas, con mucho empuje, pues era muy especial en el trato, por ahí varias incongruencias y todo. Muchas mentiras en el trabajo, ya en la operación y todo. Y tú dices, no, antes de que pase más tiempo, pues vamos a tomar acciones, ¿no? Claro. Y pues bueno, se toman las decisiones que se tengan que tomar. Bueno, nosotros damos un servicio que siempre está garantizado. Entonces, ahorita precisamente estamos trabajando para reponer esa posición sin costo alguno. Y te mentiría si te dijera que todo es fantástico. De unos años para acá, la verdad que el tema de atracción y selección de talento humano cada vez es un poquito más compleja confluyen muchas características generacionales. Hoy los jóvenes son más inestables. Hoy tenemos mucha oferta de trabajo y poca mano de obra. Son aspectos... retos, ¿no? Los cambios generacionales. Retos, sí, muy importantes y retos que tienen que ver pues hasta con la parte legal. Tengo una linda casa y quiero rentarla a un extranjero, pero me preocupa que no tiene aval. Rente Firme por su tranquilidad. Conozca Rente Firme, el primer seguro de arrendamiento inmobiliario y adiós preocupaciones. Visite rentefirme.com. Que como dueño de negocio no son tolerantes o ya es que pueden contaminar tu organización o que sabes que eso no van a modificar. O sea, ¿cuáles tú consideras? Por ejemplo, dijiste ahorita, decía mentiras, ¿no? Pues al final si es una mentira me va a causar un problema mayor, ¿no? O sea, ¿tú cuáles consideras que son las características que a veces nosotros pasamos por alto, pero que pueden ser un riesgo para un reclutamiento? ¿Qué comportamientos? Pues mira, también depende mucho de la posición. Mira, por ejemplo, una empresa que maneja valores, ahí pues tendríamos que invertirle hasta con el polígrafo. Claro. Para que tengas más herramientas a la mano para que te ayuden a tomar una mejor decisión, ¿verdad? Entonces, eso depende mucho. Pero yo creo que así en términos generales se tiene que cuidar mucho que haya compatibilidad entre la filosofía y sobre todo los valores organizacionales con los valores de la persona, ¿sí? Ese es un aspecto bien importante. Que haya una compatibilidad con la parte técnica, ¿sí? También. Sin embargo, hay muchas empresas ahorita, muchos patrones que dicen, ¿sabes qué? A mí tráeme una persona que su actitud, sus valores sean firmes y yo aquí lo desarrollo, yo aquí lo capacito, lo enseño. Entonces, pero bueno, para otros sí es importante que le guste lo que hace, que realmente se identifique, que le brillen los ojitos
cuando tú le dices lo que va a ser, lo que va a estar bajo su responsabilidad. Porque fíjate que a través del proceso nos damos cuenta, el lenguaje no verbal a veces es mucho más elocuente que cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que esos son los aspectos más importantes también. Que la parte económica sea congruente con las necesidades del colaborador, porque pues igual y si está acostumbrado a tener ingresos muy atractivos y nosotros no le podemos ofrecer eso les pasa mucho a los empresarios pymes, ¿verdad? Que quisieran contratar a alguien pues muy bueno, pero pues si no tienes la capacidad para pagarle lo que venía cobrando, ganando, ¿no? Pues entonces te va a aceptar. O sea, te va a aceptar porque la otra persona también tiene una necesidad, pero la primera de cambio, que encuentre una mejor oportunidad, se te va a ir. Creo que es también muy importante eso que mencionas, porque existen, yo digo que dos caras de la moneda, ¿no? O sea, los que han tenido malos jefes o malos jefes y los que han tenido malos empleados. O sea, no es como que todos sean malos empleados. O sea, hay buenos y malos y también hay buenos y malos jefes, ¿no? Ahorita, digo, a mí todavía me tocó la generación entre como la bubul y la otra, pero al final creo que era en la parte, los jefes que yo tuve, sí eran de los de que, que no, o sea, tenían modos, ¿no? Pero aún así uno no de, ok, sí está bien, lo corrijo y demás, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, yo la otra vez me pasó una situación, te voy a comentar, una vez con una persona que contratamos, le tenía que hacer un contrato, ya se le dejó nada más para modificar las cosas, la cita del cliente era a las 6 de la tarde, todo claro, sí, me fui, yo llegué a las 7, dije ya debe estar, no estaba impresionada, los clientes estaban bien enojados, dije, ay, algo pasó, entonces ya, hola, buenas noches, sí, pero es que ya tenemos una hora, oye, ¿te puedo ir en algo? ¿Faltó en algo? Lo que pasa es que no imprime la computadora y está imprime hojas y como que ya todo, él como estresado, ¿no? Y le dije, mira, si no imprime esta computadora, agarra la memoria y hay otras 2 computadoras. Pero yo creo que como ya estaba como que estresado, a lo mejor ya no podía abarcar. Me dije, sácalo aquí, imprímela la de allá, ¿no? Y ya como los vi un poquito ya tensos a los clientes, le dije, miren, denos un momentito, se acaba de incorporar fulanito de tal, ahorita lo imprimimos y luego ya veo el contrato y no me he modificado nada. Y dije, no, nos vamos a tardar una hora. Entonces ya decidí decirle, ¿saben qué? Una disculpa, si gustan venir el día de mañana ya para tener los contratos impresos y demás, ¿no? Y me dice al día siguiente la persona, ¿sabe qué? No me gusta la forma en cómo me habló ayer. Yo dije, a ver, ¿qué le dije? Me dice, es que no me gustó. Le dije, bueno, ¿qué dije que no te gustó? Y me dice, es que me exhibió enfrente de todos. Entonces yo me quedé pensando y le dije, bueno, ¿me puedes decir cómo es que tú te sentiste exhibido o qué fue esa situación? Pues es que la gente no tenía que enterarse porque yo era nuevo. Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, pues a lo mejor para él eso es exhibir, para mí no. Pero dije, no, si le hubiera tocado los jefes que a mí me tocaron, se hubiera suicidado, ¿no? Entonces es la parte como la parte de cristal, o sea, como el decir, pero también la responsabilidad como jefe de ser mejor persona, también ser mejor líder para precisamente esa parte, ¿no? Que hay un equilibrio entre las dos partes, entre como el dueño o el jefe y como los colaboradores, pero creo que sí es muy importante las partes generacionales, porque sí, efectivamente, pues a lo mejor una persona de una generación nueva no te aguanta estar tantas horas en un trabajo, o es más la parte que también ya antes había como más compromiso o fidelidad de ello, ahorita pues andan en una empresa y en otra empresa. Entonces, ¿tú cuáles son las diferencias que ves con estos cambios generacionales, o esas características, Vero? Uy, es un tema, la verdad, súper interesante y que nos daría aquí para un chorro de tiempo. Fíjate que yo siempre he dicho que en las organizaciones, evidentemente la base pues es tener claro qué es lo que vas a contratar, hacer una muy buena selección, una muy buena inducción y acompañamiento y capacitación. Y eso va a amortiguar un poquito las características generacionales de los chicos ahora. Sin embargo, tocaste un tema medular para el éxito de las empresas. Ciertamente, el colaborador es
el éxito o el fracaso de la organización, Sí. independientemente de cualquier nivel. Pero el liderazgo, bueno, ahí es un tema de verdad fascinante que también nos llevaría un buen tiempo a analizar. Pero yo siempre he dicho, el personal es el reflejo del líder. Claro. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque normalmente las empresas es ahí donde tienen el cuello de botella en el liderazgo. Claro. Porque la dirección pues es responsable de definir precisamente esas directrices de las que hablábamos, ¿no? Hacia dónde va tu organización, en cuánto tiempo, qué es lo que tienes que hacer y por dónde, ¿verdad? La base operativa ejecuta. Claro. Quien tiene que traducir en una estrategia y en acciones concretas son los mandos medios. Y entonces ahí es donde se distorsiona. Ya. Y cuando los mandos medios no les queda claro que son y deben ser siempre parte de la solución, Sí, resolver. más no del problema, Claro. entonces una empresa que no tiene claro eso, que no forma a sus mandos medios en ese sentido, híjole, le va a batallar. Claro. Y aparte, fíjate que, bueno, por ejemplo, ahorita comenté yo eso, pero la verdad es que mis jefes fueron grandes jefes de otra generación y al final los cambios generacionales, porque yéndonos a la parte nuclear o familiar, yo me imagino que ellos al final, pues sus abuelos eran militares, ¿no? Y fueron educados con esta parte como más, imperativa, impositiva, ¿no? Y pues al final, en la parte, pues, digo, en su momento nosotros, veíamos como estos cambios generacionales, pero también creo que las leyes laborales han regulado como que esta parte, ya no está el tema que estás hablando, pero incluso, por ejemplo, en temas de acoso sexual o en caso, por ejemplo, de a lo mejor de, ¿cómo les llaman? La parte de cuando son chantajes o que son como el tema como de, ¿cómo le llaman? Como, no extorsión, sino como cuando tienen un beneficio, ya sea como económico o como un sobornos, pero creo que sí son muy diferentes los cambios generacionales. ¿En qué sentido? De hecho, por ejemplo, yo conozco un señor de una inmobiliaria que recluta puras personas de la generación de la edad, por ejemplo, de mis papás. Digo, por algo, porque a lo mejor tenían otra formación de más compromiso, de responsabilidades. Y, por ejemplo, a lo mejor para otros tipos de puestos son idóneos otro tipo de generación. O sea, al final creo que ninguna es mejor que otra. O sea, como que se tienen que fusionar las tres generaciones porque al final son como el complemento que te hace. Y creo que una tiene fortalezas, otra las tiene que desarrollar y así, pero yo creo que pues al final por algo estamos todas las generaciones ahorita en el mismo enlace, ¿no? Ajá. Fíjate que es un tema muy controversial inclusive. Sí, es muy controversial. Yo creo, mi muy particular punto de vista, yo creo que nos tenemos que adaptar a todo. Sí. He conocido, por ejemplo, empresarios, como bien lo dices, que quieren gente de generaciones de antaño. Pero pues también es un riesgo, porque pues entonces tu empresa se queda obsoleta. Sí, tienes que evolucionar. Y siempre yo me he topado también con empresarios que le rehuyen a las nuevas generaciones y dicen, no, yo no quiero chavos. Y se están cerrando esa oportunidad. Y se están cerrando, sí. Y yo soy partidaria de que, repito, el personal es el reflejo del líder. Claro. El personal es el reflejo del líder. Hay jóvenes buenísimos que lamentablemente les tocó vivir una etapa completamente diferente, por ejemplo, a mi generación, a mi modelo, ya un poquito de antaño, ¿verdad? Claro. Pero que les tocó vivir, pero es lo que les tocó vivir, familias disfuncionales,
la atención nada que ver. Antes los padres estaban al cuidado de los hijos. Ahora la mamá tiene que trabajar, Hoy también se están tiene con que los abuelos. trabajar. Hay madres solteras, padres solteros. O sea, hay un mundo de cosas que influyen en ese sentido. Y luego imagínate, todavía han vivido lo que han vivido y luego todavía llegas a la organización y luego todavía encuentras resistencia porque pues no te quieren tal como eres. O sea, ahí es un reto bien importante. Y aquí nosotros lo que les recomendamos a las organizaciones es que desarrollen mucho a sus líderes con una formación mucho más a fondo de las soft skills que ahorita están a todo lo que da, que los hagan conscientes, porque un líder consciente que logra realmente empatizar con una persona, no importa sea una persona de una generación o una generación de la que sea, es la base para que el equipo funcione y los resultados se den. Pero ¿qué dices? Que el equipo funcione. Lamentablemente, no sé si sea mi percepción o tuya, pero creo que en México falta esa parte del trabajo en equipo, trabajar en equipo. Creo que mucho de la cultura americana, como el destacar, ¿no? O sea, si no le ayudo y yo destaco, y no, aquí es como, por eso se le llama colaboradores, porque deben de colaborar. Sí, lamentable me ha tocado, incluso a mí ver, por ejemplo, de que había una fricción entre dos personas, entonces esta por causarle problemas a esta, no le pasaba tal cosa, y al final eso como organización, ¡pum!, te afectó, ¿verdad? No estás afectando a la compañera, o sea, estás afectando a toda la organización, ¿no? Y luego es lo que decía, ¿no? De que el que viene y contamina a las personas, digo, gracias, no me ha tocado, pero sí, y un conocido, sí nos dice, oye, ¿sabes que hay una persona que está generando un problema muy tenso dentro de los empleados? Ahí pues nos tocó la parte legal, precisamente pues para, como está, pues digamos que no teniendo esta iniciativa y está hablando mal de otras personas y esta parte, luego al final pues generan un ambiente tóxico dentro de, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante, el no hablar mal de nadie, pues al final hacer bien tu trabajo y en aprender a trabajar en colaboración, que creo que esta es una de las cosas a las que va el del 2026 en adelante, ¿verdad? O sea, que las personas aprendan a trabajar en equipo y que pues no sea como tú no sé si tú dime tu retroalimentación en este aspecto. Mira, definitivamente tú lo acabas de decir muy claramente, tienen que aprender. Hoy yo creo que el antídoto más importante para este tipo de situaciones, de retos dentro de las empresas, pues es el aprendizaje continuo, la capacitación. Y no me refiero a cursos técnicos, ¿sí? La parte técnica, como quiera, se da en el momento y se aprende, sino más bien a temas que sean más formativos, que vayan más allá de los conocimientos técnicos, a temas que influyan en actitudes y valores de la empresa. Correcto. Para que entonces la persona pueda, sepa y además le encuentre un sentido a lo que hace. Entonces quiera hacerlo, que su actitud sea favorable. Entonces, cuando el dueño de negocio, el director, se enfoca en que la gente esté en términos generales a gusto, contenta, en bienestar, ¿qué crees? La gente, independientemente de la edad o generación a la que corresponda, pues se compromete. Claro. Y una vez que tienes un colaborador comprometido, tienes un colaborador enfocado al resultado. Entonces es productivo. Sí.
Claro, pues qué importante, Vero. Yo creo que es una corresponsabilidad compartida tanto del dueño del negocio como con el colaborador, que cada uno tiene que hacer su parte. Y bueno, creo que este es un expert tip que les va a servir no nada más a las personas en el tema de bienes raíces, sino además pues a personas que tengan otros negocios. Entonces, bueno, pues te agradezco mucho, Vero, que hayas participado con nosotros, nos hayas compartido toda tu trayectoria y experiencia. Y pues para las personas que nos están viendo, ¿dónde te pueden contactar, Vero? ¿Cuál es tu página, tus redes sociales, algún teléfono de tu oficina? Bueno, mira, estamos ahorita trabajando aquí, bueno, muy enfocados aquí en San Luis Potosí, en otros estados de la República. Les dejo el teléfono de contacto, es 444-124-6699. Nos pueden encontrar en redes sociales como Estrategia y Coaching. Y nuestra página web también es Estrategia y Coaching. Entonces, pues cualquier cosa que se les ofrezca, y agradecida por el espacio. Me da mucho gusto contribuir, me da mucho gusto que sobre todo los empresarios pymes pues conozcan que hay herramientas importantes que les puede facilitar su labor. Sí, y pues que sigamos contribuyendo a un mundo más productivo siempre, más comprometido, más consciente de lo que hacemos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Vero. Y bueno, pues estamos contigo. Esperamos que nos veamos en el próximo Expert Tip Inmobiliario y es un gusto saludarte.